Buenos días o buenas tardes a mis queridos estudiantes del octavo básico del Colegio Tremen. Les mando muchos abrazos y besitos. Espero que se encuentren muy bien en sus casitas junto a sus familias. El video de la clase del día de hoy tiene como objetivo explicar, la nueva actividad que se publica este día lunes y, acompañarlos con una explicación en este video que espero que les sirva para poder responder a la actividad que está publicada en el aula virtual. Lo que nosotros vamos a hacer es explicar las características del Estado moderno o también denominadas como las monarquías nacionales, ¿ya? Y dentro de esas monarquías nacionales nosotros vamos a hablar de de los elementos más característicos de este Estado moderno o monarquías nacionales, que es el surgimiento del absolutismo monárquico, o también llamada monarquía absoluta. Bueno, primero les tengo que decir que el absolutismo va a ser una forma de gobierno o un sistema político que se va a desarrollar en Europa desde comienzos del siglo XVIII. Esta monarquía nacional, que después se transforma en monarquía absoluta, logra triunfar por sobre el poder que tienen los señores feudales. Entonces, esto es un triunfo porque el monarca logra concentrar o centralizar todos los poderes en la figura de este monarca, dejando de lado esa fragmentación que probablemente ustedes deben recordar que se había desarrollado durante la época medieval y específicamente gracias al feudalismo. Los señores feudales, recuerden, en la época medieval tenían poder dentro de sus feudos y tenían incluso un poder más importante que el monarca, que era prácticamente un poder simbólico. Durante fines de la época medieval, el monarca empieza nuevamente a acumular ese poder, los señores feudales pierden el poder y bueno, todo se concentra ahora en manos de este monarca que va a dar origen después a esta monarquía absoluta. ¿Qué es entonces una monarquía absoluta? Es un sistema de gobierno, una forma de gobierno que se va a desarrollar en gran parte de Europa, con algunas excepciones. Sí, por ejemplo, en Inglaterra no había una monarquía absoluta, era una monarquía constitucional, es decir, que estaba parlamentaria, que estaba limitado por el Parlamento. Dentro de las características del absolutismo monárquico encontramos, uno, por ejemplo, que todos los poderes del Estado están concentrados en las manos del monarca. Como ustedes saben, nosotros siempre hablamos de poderes del Estado. Y está el poder ejecutivo, que es el poder que tiene el presidente, por ejemplo. Está el poder legislativo, que es el poder del Congreso, donde se elaboran las leyes. Y está el poder judicial, que es aquel poder que se encarga de la aplicación de la justicia. Eso que nosotros vemos el día de hoy en nuestro país actualmente, durante el siglo XVIII en Europa no existía. ¿Por qué? Porque una sola persona, que es este monarca absoluto, tenía esos tres poderes del Estado en su propia persona. Y acá incluso les tengo una carta que envía Luis XIV en donde nos explica o nos da a conocer cuáles son los poderes que tiene el monarca absoluto. Esta es una fuente primaria, esto quiere decir que es lo que dijo el monarca absoluto en el siglo XVIII. ¿Qué es lo que dijo? Dice, es solo en mi persona donde reside el poder soberano, cuyo carácter propio es el espíritu de consejo, de justicia y de razón. Eso quiere decir que el poder solamente reside en mí, en nadie más. Nadie más tiene poder, solo yo lo tengo. Es a mí a quien deben mis cortesanos su existencia y su autoridad. La plenitud de su autoridad, que ellos no ejercen más que en mi nombre, reside siempre en mí y no puede volverse nunca contra mí. Eso quiere decir que pueden haber autoridades dentro de una monarquía absoluta, pero esas autoridades existen o esos funcionarios existen solo porque yo les permito su existencia. Y ellos no pueden hacer nada sin que yo esté de acuerdo con que se haga. Ya es súper importante, porque ustedes entiendan que el monarca absoluto tiene todos estos poderes. Solo a mí pertenece el poder legislativo, aquel que hace las leyes, sin dependencia y sin división. Es por mi autoridad que los oficiales de mi corte proceden no a la formación, sino al registro, a la publicación y a la ejecución de la ley. Es decir, tengo autoridades que se encargan de aplicar lo que yo decidí que era lo correcto. O sea, el monarca es quien elabora la ley. El orden público emana de mí y los derechos y los intereses de la nación, de los que se suele ser un cuerpo separado del monarca, están unidos necesariamente al mío y no descansan más que en mis manos. Esto lo dijo un monarca absoluto. Por lo tanto, ¿qué entendemos nosotros con esto? Que efectivamente todos los poderes del Estado pasan por este monarca.
Entonces, la primera característica del absolutismo monárquico es la concentración de poderes en manos del monarca. La segunda característica es que el poder que tiene el monarca se justifica por derecho divino. ¿Qué significa esto? Y esto es súper importante. Se señala, bueno, hay distintos teóricos del absolutismo y ellos coinciden en algo que es súper interesante. Y ellos señalan que el poder que tiene el monarca absoluto lo ha recibido desde Dios. Por lo tanto, nosotros que somos seres imperfectos, no tenemos que criticarle nada al monarca absoluto, que es prácticamente una divinidad. Y aquí, por ejemplo, nosotros vamos a leer a Bossuet, que es uno de los teóricos del absolutismo, es decir, es una de las personas que cree firmemente en la existencia del absolutismo, y él escribió en su texto La política según las Sagradas Escrituras lo siguiente. Dice, Dios estableció a los reyes como sus ministros y reina a través de ellos sobre los pueblos. Es decir, que la propia persona del monarca es Dios, porque el Dios reina a través del monarca aquí en la tierra. Los príncipes actúan como los ministros de Dios y sus lugartenientes en la tierra. Por medio de ellos Dios ejercita su imperio. Por ello, el trono real no es el trono de un hombre, sino el de Dios mismo. Se desprende de todo ello que la persona del rey es sagrada y que atentar en contra de ella es un sacrilegio. O sea, claramente, ¿qué vamos a pedirle nosotros al monarca? ¿Qué vamos a exigirle nosotros al monarca si el monarca es el mismo Dios? Entonces, la monarquía absoluta se justificaba también en que el rey tenía que tener mucho poder porque era una divinidad y porque había recibido su poder desde el mismísimo Dios. Bueno, y otra cosa importante es que el absolutismo monárquico se respalda en distintas instituciones y autoridades que van a respaldar y que van a asesorar al monarca en la ejecución de sus órdenes. Entonces el monarca no está solo, sino que hay una serie de personajes, de funcionarios que lo van a acompañar en esta creación de este absolutismo monárquico. Dentro de los elementos que fortalecen este estado nacional o esta monarquía absoluta, eh, vamos a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, el monarca absoluto, para poder triunfar por sobre los señores feudales y para poder concentrar el poder de todo un territorio en manos de una sola persona, va a necesitar de un ejército. Y este ejército se va a encargar de mantener la paz, pero también de luchar por los territorios del monarca absoluto. O sea, necesito este ejército que proteja mis territorios y que defienda mis intereses. Otra cosa que va a permitir que el monarca absoluto exista y que logre reinar sobre gran parte, o sea, sobre todo su territorio, va a ser la implementación de impuestos. Política tributaria está relacionada con los impuestos, es decir, yo le voy a cobrar a las personas que habitan en mi territorio una cantidad de dinero que se llama impuesto para poder yo, por ejemplo, mantener el ejército. O para poder yo, por ejemplo, mantener los lujos, porque también una de las características del absolutismo monárquico era la vida lujosa en que vivían. Bueno, ustedes en próximas actividades van a tener que investigar un poquito más acerca de algunos de los monarcas absolutos. Apoyo de una red de funcionarios. Bueno, acá, por ejemplo, podemos nombrar los diplomáticos, la diplomacia, que son todas esas autoridades que van a representar al monarca en territorios fuera del reino. Vamos a encontrar también a los ministros, que son los asesores directos del monarca. Y bueno, y la burguesía que es este grupo que había surgido, ¿se acuerdan? En la Baja Edad Media, que van a querer poder tener algún tipo de poder político, van a asesorar y van a acompañar en el monarca en la construcción de esta monarquía absoluta. Entonces, ¿qué quiero que ustedes sepan, chiquillos? Primero que terminando la época medieval va a comenzar a sufrir una transformación la política y todos estos feudos que tenían señores feudales que eran administrados por estos señores feudales van a tener una franca caída porque ahora el monarca a finales de la época medieval y a comienzos de la época moderna va a lograr unificar todos estos territorios en la figura de su persona, que es el monarca en este caso. Eso se le conoce como Estado moderno o monarquía nacional y que da origen a una monarquía absoluta, que es esta concentración de poderes en las manos de una sola persona, que es hereditario también.
Entonces, espero que este video, chicos, les sirva para poder contestar la actividad que está publicada en el aula virtual. Ustedes tienen 2 semanas para poder subir al aula virtual, al buzón de tareas, las respuestas a las actividades que yo les publiqué en la página del colegio. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor me escriben al correo. Ustedes saben que yo les respondo a la brevedad. Lo importante es que puedan ir eh, solucionando sus dudas antes de la publicación en el buzón de tareas, ¿ya? Y me despido con un besito muy grande. Espero que se encuentren bien.